Designamos este grupo del Consejo Consultivo, que es la ciudad merecida, la ciudad que merecemos y la ciudad y cuál es el ciudadano que merece esa ciudad. Cómo el derecho a la ciudad y su concientización por parte del habitante transforma a ese simple habitante en un ciudadano, en un citadino que valora, que transforma también con su acción, que se preocupa por la mejora de la ciudad, que se preocupa por lo intangible, por el patrimonio edificado de la ciudad. Vamos a hacer esa relación, Emilio. Te invito a esa reflexión. Bueno, lo voy a hacer partiendo de la evolución de los 3 documentos fundamentales que contemplan el derecho a la ciudad global. Porque, ¿qué ocurre? Si la Constitución me dice a mí, si su derecho interno no contempla un derecho yo aplico los tratados de manera preferente. Por eso fue que se solicita una demanda para que me apliquen en Venezuela fundamentalmente 3 instrumentos, que son los que plantean, Jairo, y a los que nos están viendo en esta teleconferencia, esa operacionalización, o vamos a decir, transforman ese enunciado que se llama derecho a la ciudad en objetivos o en acciones concretas. Por ejemplo, primero, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad 2004-2005. Ahí hay unos 21 tipos de derechos, muchos relacionados a derechos clásicos, pero por ejemplo, derecho a la planeación urbana. O sea, yo como ciudadano parto que si estoy hablando del derecho a la ciudad, yo necesito un marco sólido en el cual yo sepa qué hacer, qué no hacer y cómo responder. Que es lo primordial. Antes de hablar de derechos sobre que tenemos una ciudad bonita, una ciudad ideal, una ciudad planeada, una ciudad ambiental, lo primero que tenemos es que tener reglas claras hacia dónde queremos ir. ¿Qué son mis límites? Si yo no tengo como ciudad límites, ni como ciudadano, ya plantearme derechos más complicados dentro de ese derecho a la ciudad, como el derecho al desarrollo de la personalidad urbana, que está contemplada, por ejemplo, en la Carta Agenda, puedo decir, primero la Carta Mundial 2004-2005, se pule mejor en la Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad, que es la Declaración de Florencia del año 2011, que es la más acabada, y finalmente en el informe de ONU Habitat 2016, que es Habitat 3 en la ciudad de Quito, que es la que ya se va perfilando exactamente con la Agenda 2030, porque tenemos una meta para los que nos están viendo. En el año 2016 se aprobaron los parámetros de lo que debe hacer ese ciudadano, de lo que deben ser las autoridades, de los órganos planificadores, de los órganos que financian, de los órganos de gobierno a nivel local, de cuáles van a ser las metas para el año 2030. No estamos hablando metas del 2100, no, 2030. Y por eso se llama la Carta Agenda Global, que es la Carta Agenda de la Ciudad. ONU Habitat, que es la organización mundial. Ahí están determinados los parámetros. El ciudadano, ¿qué debe hacer? Que es para este tipo de aulas. Uno, mire, tratar de debatir y de que la ciudad va más allá de mi vida normal. Vamos a suponer que es donde trabajo, donde duermo, donde me divierto, donde hago compras, y entender que la ciudad toda es mi patrimonio, es mi lugar de supervivencia. Fuera de la ciudad estoy amenazado, y de hecho así ocurre. Fuera de la ciudad hay unas amenazas reales de no supervivencia. Las Naciones Unidas le ha dedicado y ha tecnificado este tema de la vida en la ciudad, porque como tú lo dijiste al inicio de esta conferencia, la ciudad, el mundo se hace urbano. Y fíjense, miren, el último instrumento es la Carta Agenda, se llama así, Carta Agenda. Carta Agenda Mundial de los Derechos de la Ciudad, de los Derechos Humanos en la Ciudad. Florencia 2011. Ya ni siquiera me habla de la Carta de los derechos, del derecho a la ciudad global, sino Carta Agenda. Lo cual me está diciendo, al ser agenda, que me establece elementos programáticos, que ha sido, creo que, el desafío que tenemos en este momento. Yo como ciudadano, acuérdense que ya entrando al caso de Barquisimeto, tenemos una situación muy peculiar con nuestro instrumento rector, que lo dejaron morir. Y la propia Sala Constitucional, en una sentencia de diciembre del año pasado, dijo que quedó derogado. Es decir, que estamos viviendo por respiración artificial. La ordenanza vigente no es vigente.
sino que tiene efectos ultraactivos. Imagínate tú, o sea, un tribunal en Caracas decide que la ciudad de Barquisimeto, su marco jurídico, vive por respiración. Por eso es que se pidió el control convencional del derecho a la ciudad en el último recurso que se introduce en Caracas, en específico al derecho a tener una ciudad planificada, la seguridad en la planificación, que fue lo que se pide. Ahora, ¿qué estamos esgrimiendo nosotros? Bueno, estoy esgrimiendo la Carta Global del Derecho a la Ciudad del 2004, estamos esgrimiendo la Carta Agenda, que ahí están específicamente el derecho a una planificación, y estoy esgrimiendo el documento de las Naciones Unidas, que tiene rango multilateral, que por eso es que se está invocando el informe de la Carta de la Agenda 2030 Quito. Ese documento es de obligatoria aplicación de todos aquellos que suscriben el Sistema Internacional de las Naciones Unidas. Vamos a culminar esta conversación con el tema con una revisión rápida, somera, por supuesto, de lo que está pasando en América Latina en relación con el derecho a la ciudad. ¿Qué ciudades están permitiéndole a sus habitantes el ejercicio, por lo menos, no digamos pleno, porque el pleno sería un ideal, pero sí por lo menos que está abriendo posibilidades, oportunidades para que el ciudadano se despliegue, para que surja esa personalidad urbana de la cual habla la Agenda ONU, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso y culminamos haciendo una referencia a lo que puede ocurrir en Barquisimeto con el despliegue del derecho a la ciudad dentro o impulsado por el Consejo Consultivo de la Ciudad, que está haciendo una labor desde hace 4 años, pensando la ciudad futuro, diseñando la ciudad que queremos habitar y en la cual queremos desplegarnos como seres humanos con derechos plenos. Debo partir de lo siguiente, y de hecho en la Henri Lefebvre, y me voy al origen de planteaba que cada ciudad tiene una identidad propia. Cuando nosotros como ciudad buscamos una identidad en otras ciudades, ahí esas políticas están destinadas al fracaso. Una cosa es que yo pueda comparar medidas, ojo, medidas y políticas que a lo mejor fueron beneficiosas en ciudades como México, que han mejorado el tema de la contaminación, o ciudades como Medellín o Bogotá, que de hecho Bogotá ha sufrido ahorita un retroceso gravísimo. Lamento mucho la decisión del Consejo Municipal de Bogotá de echar para atrás el Plan de Ordenación Territorial, que tenía 4 años debatido. Si se quiere, para mí, yo tengo incluso tengo las discusiones completas y revisé. Para mí era el plan más completo del continente. Estamos hablando más de 400,000 consultas a nivel de la ciudad. Estamos hablando de más de 200 expertos en todos los ámbitos que participaron. Y por una decisión política el Consejo dijo, eso no va. De aquí a volver a elaborar un nuevo POT, imagínense ustedes, porque fue por ponencia negativa, que llaman ellos. Es decir, llevo esta moción para que no se apruebe. Cosa que aquí en Venezuela no opera porque aquí el régimen parlamentario es otro. Es totalmente diferente. Pero imaginen, una ponencia negativa es decretar la muerte de ese instrumento. Por ejemplo, cada ciudad tiene su identidad. ¿Qué es lo que debe hacer primero? Entenderse y descubrirse qué fue aquello que le fue en su tradición urbana, porque ya todas las ciudades, fíjate, La Habana cumple 500 años ahorita, que es un ejemplo, pues cada ciudad tiene esa identidad. Cuando nosotros nos reencontremos con esa identidad de lo que hicimos bien en el pasado, es que nos impulsamos para entender el futuro. Porque ¿qué quiero yo preservar? Oye, cada ciudad, vuelvo a decir, tiene una dinámica propia. No puedo comparar Valencia con Barquisimeto, o Maracaibo con Puerto Ordaz, o Caracas con San Fernando de Apure, si voy a utilizar varios ejes. Primero eso, el tema de la identidad. Segundo, saber definir o saber identificar políticas exitosas a nivel comparado. Por ejemplo, caso Medellín, porque ellos han tenido, fíjense, ¿cuáles han sido el éxito, el secreto de las grandes reformas urbanas de América Latina? Que ellos nunca se han desprendido de su tradición, sino ellos lo que han hecho son, primero, reformas, como se entiende, por cierto, uno de los elementos de las nuevas tendencias del derecho urbanístico, es lo que nosotros llamamos el fin de la norma unifuncional por la multifuncionalidad.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros concebimos un derecho urbanístico donde queríamos en un pedúl regular de la A a la Z. Ese tipo de instrumento está fracasado. Demostró a nivel global que normativamente es un fracaso. Entonces, ¿qué se han hecho? Se han hecho cartas mucho más sectoriales. Por ejemplo, la carta para los planificadores, la carta para los urbanizadores, o sea, los empresarios que urbanizan, la carta de los ciudadanos y en la medida que se identifican actores propios de la dinámica urbana, cada uno tiene una micro regulación. Que tú elaboras un plan, pero es para tratar de coordinar esas microcartas como una suerte de documento macro, diríamos en este caso una ordenanza macro. Pero ni siquiera nosotros en la ley del 87, que en su momento fue lo más avanzado de América Latina, ni siquiera en los planes de reformas que se han hecho en la década pasada y en esto, ni siquiera contemplamos esa, sino que estamos hablando, por ejemplo, usted revisa la fallida Ley Orgánica para la Gestión y Planificación del Territorio de la Asamblea Nacional, que fue una ley que la aprobaron. Fue a 4 vacaciones ley y cuando iba a entrar en vigencia, dictan una ley de derogatoria de la ley. O sea, el insólito caso de una ley que nunca entró en vigencia. Pero cuando usted contempla, que usted analiza, en vez de tener 3 planes, contempla 11 planes. El plan, ¿cómo es? El plan rural, el plan no sé qué, el plan sectorial especial, el plan... No, ese tipo de planes unifuncionales no tienen cabida. O sea, han demostrado que son ineficientes, ineficaces. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entender sobre todo las acciones, porque también hay una panacea de que la participación del pueblo, eso está bien si yo lo enmarco dentro del concepto del soft law administrativo, que es para la construcción de normas. Pero ya el tema de la dirección técnica sí requiere que expertos determinen cuáles pueden ser los dilemas que tiene una ciudad. Yo recuerdo mucho en Chile cuando estudié que hay que saber distinguir cuándo participa un experto y cuándo no participa. Cuando todos estamos hablando de un problema público, todos estamos en la igualdad ahí no hay expertos. O sea, en el debate, cuando usted lo plantea a nivel público, si es un problema público, todos estamos en igualdad de condiciones. ¿Dónde es que los expertos tenemos preeminencia o solo podemos hablar? Cuando el problema se me transforma en dilema. Me explico. Si yo tengo un problema sobre calidad sobre los desagües de Barquisimeto, las aguas o la disposición de agua, yo estoy claro de que aquí hay un problema de agua. Pero suponiendo que los ciudadanos asuman algunas responsabilidades, las soluciones ya técnicas se vuelven dilemas. ¿A qué hago? ¿La saco de pozo o la traigo de una represa? Ahí es donde entran los especialistas a hablar. Pero cuando hay un problema público, un especialista no puede abocarse de que es especialista porque sería un error de tipo metodológico. Gravísimo. Uno participa como experto cuando ya el problema se me transforma en dilema, que dice o es la opción técnica A o la opción técnica B, que ahí sí ya no entra el pueblo a decir. Y eso es lo que nos ha faltado, Jairo. Porque aquí queremos que todo es un problema y todos participamos, entonces, o cuando hablamos como expertos es un debate de problemas. De ahí cualquiera puede hablar. Pero entonces cuando es un dilema entra cualquiera a hablar y a dar soluciones disparatadas, que hay que decirlo, y tengo que decirlo aquí a los que nos ven. Nosotros como técnicos tenemos que volver a rescatar dentro de la territorialidad nuestra lo que llaman la autoridad. La autoridad técnica, decir, no, eso no se puede, por más disparatado, por más que la mayoría decida, un dilema no lo decide la mayoría, lo deciden quien conoce. Eso es como cuando usted esté en un quirófano. Una cosa es que yo esté enfermo y ay, me siento mal y opina hasta la sirvienta de la casa. Sí, no, eso es porque seguro comió mal y usted tiene una indigestión. Pero otra cosa es cuando usted entra a la clínica y ahí dice, ahí tiene usted un problema de apendicitis, operamos por laparoscopia o términos normales. Ahí sí no puede opinar ni siquiera la mamá, a menos que sea médico.
Bien, vamos a agradecer la participación de Emilio Urbina en esta videoconferencia, la segunda videoconferencia de Aula Ciudad, y vamos a darla por concluido recordando que esta Aula Ciudad se soporta en un grupo de estudio multidisciplinario. Tiene el propósito de conseguir información y de intercambiar información y de hacer estudios científicos sobre la ciudad, sobre su diseño y sobre su futuro. Damos así por terminado agradeciendo a Emilio Urbina su participación y al grupo que está con nosotros aquí del Consejo Consultivo de la Ciudad, que vino a apoyarnos a pesar de todas las interferencias técnicas que ha habido hoy. Muchísimas gracias.